si muy buenas tardes. me están viendo en la cámara. Sí, muy buenas tardes a todos. Hoy sábado 20 de febrero de 2021 realizamos el 10º conversatorio sabatino de historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Bienvenidos todos a este conversatorio que tiene como protagonista, como contertulio principal, al académico miembro de número de la Academia, Carlos Alberto Escobar Cabal. Voy a permitirme hacer una presentación de Carlos Alberto. Él es ingeniero químico, graduado en la Universidad de Viena, en Austria. Él tiene una experiencia, pues, como ingeniero químico en el área de control de calidad, de control físico-químico y microbiológico. Él es gerente y director científico de su propia empresa, que es una empresa de producción, de manufactura y comercialización de reactivos. Carlos Alberto es vicepresidente de la Junta Directiva de la Fundación FunMúsica, que es la Fundación de ProMúsica Nacional de Ginebra. Él también es miembro de la Asociación de Genealogistas del Gran Cauca, GenCauca, de la cual es actualmente presidente nuestro colega Pedro Valencia Tejada. Y Carlos Alberto pues ingresó como miembro correspondiente a la academia hace como dos años, 3 años, y ya es miembro de número. Entonces, él va a hablar sobre la historia de la iglesia ermita de Cali. Él le ha dado el título a su conversatorio de la ermita de Santa Micaela. Entonces, a partir de este momento, le cedo la palabra a Carlos Alberto para que inicie su conversación. A ver. Listo, bueno. Tenemos la ermita de Santa Micaela, santa entre comillas. Ese es el título de un bello poema de Gilberto Garrido, estrenado en una reunión que citó Micaela Castro Borrero, una de tantas reuniones que hizo para conseguir fondos para la construcción de la ermita actual de Cali. Entonces, me apropié de ese nombre del poema de Gilberto Garrido en 1930, y santa lo pongo entre comillas, por supuesto, no es ninguna santa. Él en su última estrofa del poema la postula para el santoral, pero nunca la beatificaron. Ok, la ermita de Cali, sin lugar a dudas, es el monumento más conocido a nivel nacional e internacional de nuestra ciudad. Últimamente, pues, está como símbolo también la escultura que hizo la Cámara de Comercio, la escultura de la solidaridad, que está por allá en el Rompoint, donde arranca la avenida la avenida Tercera Norte. Ok. Es el más controversial debido a su estilo y a los materiales con los cuales fue construida. Las iglesias góticas, por supuesto, son construidas en piedra. Aquí no teníamos piedra para construirla y entonces se hizo en cemento Portland. Para mí la ermita tiene una grandísima importancia. Allí contrajeron matrimonio mis padres, allí hice mi primera comunión, me confirmaron en la fe católica, y a esa iglesia me llevó desde muy niño la persona que desde el 8 de junio de 1925 se puso en la tarea titánica de construir un nuevo templo sobre las ruinas de la antigua construcción colonial destruida a la víspera por un terremoto. Me refiero a la señorita, por soltera, señorita Micaela Castro Borrero, quien prácticamente fue mi abuela, pues era la hermana mayor de Ana Cristina Castro Borrero, quien fue casada con mi tío, el doctor José J. Escobar Arango, hermano mayor de mi padre, y quienes, por razón de los quebrantos de salud de mi madre cuando yo nací, me llevaron a vivir con ellos. Ellos no tuvieron hijos, yo fui el hijo para ellos y permanecí con ellos toda la vida, hasta cuando me pasé a Europa a mis estudios, y ya cuando regresé me casé, pero de todas maneras, pues esa fue mi segunda casa, mi primera y mi segunda casa.
A ver. Ok. Tenemos pues aquí la ermita actual, la ermita que conocemos. Para el libro, pues tiene varios capítulos, entre ellos está el entorno étnico de la primera fundación, las razas, la raza nativa, la raza blanca, la raza negra. Entre partes del capítulo segundo, la conquista de la región, las fundaciones y la conquista, la fundación de Cali, fundación de Bogotá, fundación de Antioquia, colonización inicial, algo sobre la caña de azúcar, algo sobre la primera ley de Indias, la evangelización, la primera ermita, la segunda ermita, el señor de la caña, la ermita vieja, relatos sobre el saqueo de Cali el 25 de diciembre de 1876, y ya pasamos al siglo XX, el sismo de 1925 que azotó el occidente colombiano y sobre todo en Cali, y la ermita actual. Con eso termina el libro. Pues lógico, yo no en esta charla no voy a tocar todos esos temas, tocaré algunos de ellos. No voy a profundizar mucho sobre toda esta historia estudiada profusamente y presentada por nuestro amigo el académico Pedro González Sevillano en la charla pasada y en el excelente libro De Panamá al Perú. Sin embargo, hay unos datos que son interesantes. En 1508, Diego de Enciso y Vasco Núñez de Balboa fundan la ciudad de Panamá, la ciudad de Santa María Antigua del Daner, en el costado izquierdo del Golfo de Urabá, un poco al norte de la desembocadura del río Atrato, hacia la margen izquierda de la desembocadura del río Atrato. En 1513, Balboa descubre pues el Océano Pacífico, el Mar del Sur, posteriormente nombrado Océano Pacífico. Luego, el 15 de agosto del 19, junto con Pedro Arias Dávila y Pascual de Andagoya, fundan a Panamá, el primer asentamiento español en la costa pacífica de Sudamérica. En 1522, Andagoya recorre el norte de la costa pacífica suramericana y se adentra por el río San Juan. Oye de los naturales la existencia del virú y sufre un accidente que lo inhabilita por varios años. Así nos narra el propio Andagoya este desgraciado accidente. Entre comillas, y corriendo la costa, los navíos apartados algo de la tierra, y yo en una canoa descubriendo los puertos en ella, me anegué de manera que si no fuera por el señor que llevaba conmigo, que me tomó en brazos y me echó encima de la canoa, yo me ahogaba. Y así estuve hasta que vino un navío a me socorrer. Y puesto él estuve, entre tanto que socorrieron a los demás, más de 2 horas mojado y con el aire frío y mucha agua que había bebido, amanecí otro día tullido que no podía rodearme. Y así estuve 3 años que no pude cabalgar a caballo. Pascual de Andagoya, Relación y Documentos. Andagoya le refiere estos viajes a sus amigos Pizarro y Almagro y los alienta a conquistar el Virú, aportando para esa empresa sus conocimientos y dinero. En 1532, Francisco Pizarro llegó al Perú acompañado de 185 hombres, entre ellos estaban Sebastián Moyano, quien había tomado el apellido, el nombre de su pueblo natal, Benalcázar o Belalcázar. El nombre Benalcázar está formado por las palabras árabes Ben y Alcázar, que equivalen a hijo del castillo o hijo de la fortaleza. Con él venían también, o con Pizarro también estaban, entre ellos Jorge Roblero y Lorenzo de Aldana. Cuando Pizarro se posesionó en el Perú, ordenó a Sebastián de Belalcázar iniciar una campaña en dirección al norte con el fin de conquistar territorios y fundar ciudades en su nombre. El 6 de diciembre de 534, Benalcázar funda Quito y a principios de 1535 supo por el relato de un indio de la existencia del Dorado, como lo narra Fray Pedro Simón.
Comillas, allí en la ciudad un forastero y preguntándole por su tierra dijo que se llamaba Moequetá y su cacique Bacatá, que es como tiernos dicho de este nuevo reino de Granada, que los españoles le llamaron Bogotá, y preguntándole si en su tierra había de aquel metal que le mostraban que era oro, respondió ser mucha la cantidad que había y de esmeraldas que él nombraba en su lenguaje piedras verdes, y añadía que había una laguna, en la tierra de su cacique, donde él entraba algunas veces al año en unas balsas bien hechas, al medio de ellas yendo en cueros, pero todo el cuerpo lleno desde la cabeza, los pies y manos de una trementina muy pegajosa, y sobre ella echado mucho oro en polvo fino, de suerte que cuando cuajando de oro toda aquella trementina, se hacía todo de una capa o segundo pellejo de oro, quedándole el sol por la mañana, que era cuando se hacía este sacrificio, y en día claro daba grandes resplandores. Simón Fray Pedro, Noticias Historiales de las Conquistas de Terra Firme. Benalcázar, entusiasmado, envió en busca de más noticias al Dorado a un grupo de hombres, entre los cuales estaban Juan de Ampúdira, Pedro de Oñasco, Miguel Muñoz, Francisco Cieza de León, personajes que junto con Juan del Cobo y Lorenzo Villarreaga van a formar parte importante de la historia de Cali. Estos hombres marcharon hacia el norte pasando por las tierras de los indios pastos, continuaron al norte cruzando las tierras de Pubenza, donde fundarían posteriormente a Popayán, y se adentraron en el valle geográfico del río Caucayacu, como nombraban los aborígenes al actual Cauca. Como dice nuestro amigo y compañero Alberto Silva, ¿cuál no sería el asombro de estos primeros conquistadores al otear desde las altas cumbres al sur del valle esa inmensa extensión plana, cubierta de espesas selvas y tachonada por claros donde habitaban las diferentes tribus? Fundación de Cali. Benalcázar había dado orden perentoria a sus hombres para fundar en su nombre ciudades, y decidieron hacerlo en la región del río Calima, más cercana al mar, a nombre ya no de Francisco Pizarro, sino de Sebastián de Benalcázar. Resulta curioso que en esta primera fundación, casi desesperada, según se lee en los anales históricos, no se produjo con todo el protocolo ni se celebró misa obligatoria. Posteriormente, por orden de Benalcázar, el 25 de julio de 1536, día del apóstol Santiago, patrono de España, la incipiente ciudad fue trasladada al sitio que hoy ocupa, y su fundación fue ratificada por el mismo Benalcázar en persona, quien sí cumplió todo el protocolo, que incluía la misa, organiza la Plaza Mayor, nombra el cabildo y, como es obvio, crea los cimientos de la primera iglesia, la cual al principio fue techada con hojas de palmicho, palma amarga abundante en la región. El doctor Oscar Gerardo Ramos estudió con gran detenimiento las narraciones que al respecto hicieron don Juan de Castellanos, Pedro Cieza de León, Pascual de Nagoya, Jorge Robledo, entre otros, y concluye que el más acertado es Castellanos. Según la primera fundación de Cali se hizo en tierra de Gorrones, posiblemente en Calima. Como lugar de avanzada, la fundación definitiva se estableció en el sitio actual en la ciudad, en predios de Petecuy. Oscar Gerardo Ramos, Santiago de Cali, documentos de su fundación. Finalmente, nuestro amigo y compañero, el historiador Javier Tafur González, corrobora lo anterior al afirmar que, comillas, para dirimir cualesquiera diferencia de relato entre Castellanos y Cieza y los otros cronistas, debe preferir al primero, ya que trabajó como indagador, procuró documentarse, conversó presumiblemente con soldados de Benalcázar, además hizo una relación detallada, en general preciosa, que responde a la realidad geográfica. Narra los distintos movimientos de Benalcázar o de sus lugartenientes por ambas bandas del río Cauca. Javier Tafur, temas vallecaucanos.
Fundación de Bogotá. Benalcázar, después de recibir noticias de Cieza de León, marcha hacia el centro del país, a la región de Condelmuca, Cundinamarca, acompañado de Francisca Inga y su hermano Pedro, descendientes directos de Atahualpa, emperador inca muerto por Francisco Pizarro en Cajamarca. Todo esto ocurría a finales de 1538, cuando Jiménez de Quesada ya había fundado el 6 de agosto la ciudad de Bogotá. Con Benalcázar en Tibacuy y Federman en Pasca, hubo tratos y componendas. Finalmente los tres conquistadores se encuentran y Benalcázar, quien era iletrado, pero experto en fundar ciudades, pues como allá se ha dicho, fundó Guayaquil, Quito, Pasto, Cali, Popayán y bajo su mando Cartago, Anserma, Antioquia, entre otras. Critica el acto de fundación, pues no se nombró justicia mayor, ni se repartieron solares, ni se trazaron calles, y se consideró que era pertinente fundar jurídicamente nuevamente la ciudad. La nueva fundación se fijó y ejecutó el 27 de abril de 1539. Cumplidos los actos de fundación, y celebraciones, los tres conquistadores deciden viajar a España a dirigir ante la corona sus diferencias y querellas sobre la fundación de Bogotá. Benalcázar pretende además reclamar para sí el derecho de tierras y el título de conquistador y adelantado, en abierta disputa con Pizarro por sus conquistas en Ecuador y Colombia. Esto sumergirá en un limbo a Cali recién fundada, la convertirá en presa de pasiones y discordias que terminarán en eventos trágicos. Al partir con su séquito hacia el centro del país, Benalcázar dejó como alcalde de la ciudad a Jorge Robledo y Pizarro manda a Lorenzo de Aldana a capturar a Benalcázar, pero al no encontrarlo, obliga a Robledo a marchar hacia el norte con el propósito de que funde allá, en nombre de Pizarro, nuevas ciudades. En 1539 llega a Cali desde el Océano Pacífico Pascual de Aldagoya, quien realmente fue el primero en explorar la costa pacífica colombiana y a quien Carlos I de España, V de Alemania, el 12 de diciembre de 1538 había concedido el título de adelantado del San Juan, según consta en la Real Capitulación con Pascual de Nagoya sobre la provincia del Río San Juan. Archivo General de Indias, Sevilla, Audiencia de Panamá, legislador 24, folio 1. En la pantalla ven ustedes el mapa de la gobernación del Cauca, la gobernación del Río San Juan, perdón, del adelantado Pascual de Aldagoya, quien anexó en 1540 la provincia de Popayán. Entonces, las gobernaciones que después fueron adjudicadas a Benalcázar y la gobernación del San Juan se traslapaban. Desde ahí la contienda entre Andagoya y Benalcázar, que casi los puso a combatir en las goteras de Cali. Cuando Benalcázar regresó de Europa, regresó de España, después de haber ido con Jiménez de Quesada y con Federman. Al llegar a Andagoya, a la costa pacífica, se interna por los valles de Anchicayay y del río Dagua y llega hasta el valle de Apunceta, donde reciben noticias de la existencia de una fundación hecha por españoles cerca del río Caucayacu y se dirige con su gente hacia allá. La pequeña villa sería Cali y es el primer español que traerá familias, mujeres, artesanos, clérigos y además los primeros animales domésticos. Robledo avanza hacia el norte, siguiendo las órdenes de Pizarro. Avanza por el río Cauca hacia el norte y finalmente llega al Valle de México, donde funda la ciudad de Antioquia, el 4 de diciembre de 1541. Posteriormente, a su regreso de España, en 1546, funda un pueblo minero que bautizó Santa Fe. Traigo a esta colación porque es un dato que es interesante, no sé si muchos lo conozcan. Con el correr del tiempo,
Los vecinos de la ciudad de Antioquia se trasladaron a Santa Fe y desde 1590 se fusionaron las dos ciudades con el nombre de Santa Fe de Antioquia. Esto lo trata Benjamín Pardo Londoño, Ciudad de Antioquia y Villa de Santa Fe, orígenes del pueblo antioqueño. Según consta en la Real Cédula del día 10 de marzo de 1540, Benalcázar inicia su viaje de regreso con nuevas familias y mujeres, artesanos, igual que los primeros sacerdotes mercedarios encabezados por Fray Hernando Granada. Cruza el Istmo de Panamá, se embarca hacia el sur y desembarca en el puerto de Buenaventura, ciudad que había sido ya fundada en 1540 por Juan de Ladrillero bajo las órdenes de Pascual de Andagoya, quien dejó allí a su esposa Mayor Mejía y a su hijo Juan de Andagoya. Benalcázar toma el mismo que había tomado Andagoya hacia el interior del país, llegando a las afueras de Cali el 24 de febrero de 1541, donde era esperado por Andagoya, que, como ya se dijo, ostentaba el título de gobernador y por lo tanto conminó con sus tropas en orden de batalla, como narran algunos historiadores, conminó a Benalcázar a permanecer fuera de la ciudad. Benalcázar se hospedó en el convento de la Merced, que ya para ese entonces había sido construido, en parte por los mercedarios, el cual se encontraba efectivamente extramuros, o sea, el convento de la Merced y el sitio donde se supone fue fundada y se dijo la primera misa de Cali no está allí en la Merced, sino en la Plaza de Caicedo, donde es la Catedral de San Pedro. La iglesia inicial fue en la plaza principal de la ciudad. La Merced era extramuros, estaba por fuera de la ciudad. Colonización inicial. El inicio de la administración de Benalcázar también incluyó nuevos colonos y nuevas familias con mujeres. Esto significó que la zona comenzara el dominio de los indígenas. La región presentaba además una vegetación natural que incluía lo que los españoles llamaban caña gorda, que no era otra cosa distinta que la guadua angustifolia, la caña de azúcar. Con Benalcázar y sus hombres también llegó la caña de azúcar, oficinaron, la cual había llegado a España traída por los árabes, quienes la trajeron de Persia y Egipto, a donde había sido traída antes por las tropas de Alejandro Magno. A Colombia llegó por primera vez en 1510 a Santa María, la Antigua del Darién, y posteriormente en 1533 fue el fundador de Cartagena, Pedro de Heredia, quien la introdujo a la costa caribe. Años después, en 1541, cuando Benalcázar vino a Cali, la introdujo al Valle del Cauca y la sembró en su estancia en Yumbo, donde se aclimató muy bien. En 1560, el capitán español Gregorio de Astigarreta y Avendaño, junto con los hermanos Lázaro y Andrés Cobo, sembraron extensivamente la caña y fundaron los primeros trapiches en sus haciendas, surgiendo así el pueblo de San Jerónimo de los Ingenios, hoy Amaime. Esto es de Isabel Cristina Bermúdez, la caña de azúcar en el Valle del Cauca. La evangelización. Como ya se dijo antes, cuando los conquistadores vinieron a América, sacerdotes e evangelizadores con la misión de ganar para la iglesia nuevas almas. A Cali habían llegado algunos mercedarios y franciscanos, y el curato de Cali abarcaba por el sur hasta Timba, por el norte hasta Roldanillo, por el oriente hasta la cordillera central, en límites con el Tolima Grande, y por el occidente hasta el Océano Pacífico. En principio toda la región dependía del obispado de Darién en Panamá y posteriormente desde Lima y Quito hasta que el Papa Pablo III se vio obligado a organizar el proceso de evangelización en estas nuevas tierras. De común acuerdo con el rey, el pontífice ordenó la creación del obispado de Popayán, lo cual se lee por bula emitida en 1546. Vemos en pantalla la ermita construida en 1592. Esta es la primera figura que se tiene de la ermita como tal,
en el sitio de la ermita actual. Al principio de la charla le daba yo las gracias a Henry García, que presentó esta mañana, nos envió un video con fotos de Cali Viejo, fotos del Archivo Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca, perfectamente restauradas y coloreadas a mano. Entre esas fotos que presentó Henry está esta, pero pues esta es la original, la otra ya está retocadita y muy bonita, la pueden ver en el video de Henry. Muchas gracias, Henry. La iglesia de Popayán y de Cali, a diferencia de la de Quito, no ha hecho una recopilación de cuántos mártires tuvo en ese proceso de cristianización durante sus misiones, pero se sabe que fueron muchos. Esto lo hace valioso el proceso vivido con Benalcázar, y eso mismo es lo que explicará por qué los indígenas de la zona se quisieran cristianizar. Ahí está la respuesta del por qué encontramos templos lejanos, apartados de ciudades, oratorios y ermitas en despoblado. El deseo de quedar bien con la corona y ante las continuas denuncias produjo el ambiente necesario para que se tomara como útil darles a los indios un espacio donde mezclarse con los blancos y adoptar su cultura. En ese lugar no podía ser otro que la iglesia con los beneficios de la cristianidad, que ya entonces eran muchos, por lo que surgía de plano la necesidad de construir una capilla donde, sin poner el peligro a unos, se pudiera hacer labor con los otros. La primera ermita. Esta capilla oratorio había sido construida en 1542 a la vera de ese camino por las tropas de Cieza de León, algunos de los primeros colonos donde ofrecieron ofrendas a la Señora de la Soledad del Río y al Señor de San Roque, en lo que será el preámbulo de la construcción de la primera ermita. La segunda ermita. Con el paso del tiempo, este oratorio se fue quedando pequeño y fue necesario construir uno más grande, lo cual ocurrió en 1572. Desde 1570 se había institucionalizado la fiesta de la caña, que coincidía con las celebraciones de la Virgen de los Dolores y el Señor de San Roque, y la Virgen de la Soledad del Río. Cada año, durante esas fechas, casi siempre en julio, coincidiendo con las cosechas, los indios que trabajaban en los cultivos de caña junto con los primeros negros tenían un tiempo de esparcimiento que los alejaba del sufrimiento rutinario. Numerosos documentos de la época traslucen que en la nueva colonia las fiestas se celebraban adornando las casas y poniendo comida y bebidas sin distingo de raza. La obra, aunque supremamente sencilla, se ciñó al precepto católico que hace referencia al hecho de que para los cristianos la luz representa el alejamiento de las tinieblas. Por supuesto, la entrada debía estar orientada hacia el este, por donde nace el sol, de tal manera que su acceso daba frente a la hondonada que formaba la playa del río, donde muchos años después funcionó Expreso Palmira. Aproximadamente a 100 metros, 150 metros de la entrada principal actual, que estaba orientada hacia nororiente. La mano de obra fue indígena y la dirección estuvo a cargo de los frailes mercedarios. Construcción de Bareque y Guadua fue víctima de varias inundaciones que arrasaron con todo, lo que sugirió trasladarla a un lugar más seguro, escogiéndose una elevación natural que, aunque era más cerca al río, la protegía aparentemente de las inundaciones, como aparece en una publicación del periodista Antonio Velasco García en Diario del Pacífico. El Señor de la Caña. Aquí tenemos en la pantalla otra fotografía. En el centro apreciamos la torre de la ermita y al lado derecho apreciamos el puente Ortiz. Es una fotografía de 1923, 2 años antes del terremoto. También es foto del Archivo de Patrimonio Fílmico y también está en el video que nos mandó Henry. El Señor de la Caña. Entre los años 1570 y 1580 también fue la época de grandes apariciones de imágenes milagrosas en Cali, como sucedió con la aparición, entre comillas,
y traslado a Cali de la imagen de Nuestra Señora de los Remedios, la cual se encuentra en su capilla aledaña a la de la Virgen de las Mercedes en el conjunto del convento de la Iglesia de la Merced. Una historia que pretendo escribir basado en investigaciones, en historias familiares y en documentos que poseo. Casi de igual manera sucederá con el Señor de la Caña, que según la leyenda aparecerá espontáneamente en una peña al lado del camino de indios en la hacienda de Arroyondo. Esas apariciones, como la famosa niña de Piendamó y las famosas manchas en las paredes provenientes de humedades en las paredes de adobe y en las paredes de bareque, que las personas creyentes creen ver ahí al santo. Pues este ex homo, en el inventario, en el álbum de arte colonial, como divino ex homo, le dan la autoría a algún pintor español que recorrió la zona hacia 1591. Otros le atribuyen el retoque de la figura inicial rústica al pintor italiano Angelino Medoro, y en su paso por Cali, camino a Quito, dejó varias obras en Cali. Entre ellas está la de policromar la imagen de la Virgen de los Remedios, que es originalmente una piedra rústica. Angelino Medoro la repelló, por decir así, según crónicas de la época que yo poseo. Alguno de los testigos dijo la encarnó, le puso carne con trapos y yeso y luego pintura. Eso ocurrió, como dije antes, entre 1598 y 1599, cuando Medoro pasó por Cali. También dejó un cuadro que presuntamente fue traído de Tunja, pero que actualmente es de Medoro y está en la Casa Arzobispal de Cali. La hacienda de Arroyondo pertenecía en esa época a José Sebastián Borrero Ramírez, gran creyente y comerciante. Esta hacienda lindaba por el norte con Yumbo y con la hacienda El Cortijo, que fue de propiedad de Sebastián de Benalcázar. Por el occidente se extendía hasta Agua, donde había minas de oro, y por el oriente hasta el río Cauca. Los indios entonces informaron de la aparición a los propietarios y estos optaron por trasladarla en un principio al convento de la Merced, pero debido al gran alborozo y al reclamo de los indios por verla, se trasladó a la humilde capilla de la ermita. Básicamente es una laja de piedra cuya superficie irregular se aparejó con el uso de tierra a manera de repello, y sobre ella se pintó la imagen con pigmentos minerales y otros obtenidos de fibras vegetales. Por esas fechas, la segunda ermita, construida en las playas del río, amenazaba derrumbe debido a los daños sufridos por las continuas inundaciones. Se había formado un charco de agua que rodeaba e impedía el acceso a los fieles, por lo cual se decidió la construcción de la nueva con similares características a la anterior. La ermita vieja. En 1592 se inició la construcción del templo en el sitio actual, en un lugar un poco más alto y más alejado de las playas del río. Los trabajos fueron demorados por la preparación del terreno y el apuntalamiento de profundos cimientos reforzados con roca, a semejanza de los muros de contención que se construyen en la actualidad, con casi 4 metros de profundidad en un terreno de 250 metros cuadrados aproximadamente. Vemos en la pantalla una foto del óleo del pintor Farfán, la ermita de Nuestra Señora de la Soledad del Río. Es un óleo de más o menos 1900, es una pintura al óleo sobre tela y está en la Casa Arzobispal de Cali. Me permitieron hacer la fotografía. Sobre los cimientos ciclópeos se levantaron paredes en ladrillo de barro reforzado con raíces de pasto que forraban un esqueleto de guadua. Las esquinas principales se reforzaron con ladrillo trenzado y se dispuso la entrada en dirección al oriente como la primera iglesia. En cuanto al techo, este descansó sobre listones de fina madera atravesados de continuo por cáñamos que hacían las veces de cielo raso.
El piso en ladrillo cuadrado y pocos ventanales daban paso a la luz. Se la pintó con cal blanca de las minas al norte de Arroyondo, adicionado de un pegante extraído de tunas y cactus abundantes en la región de Yumbo, y dejando en el interior vigas descubiertas. Una publicación fechada en Cali el 9 de abril de 1968, donde se entrevista al presbítero Guillermo Botero. Este sostiene que fue la tercera iglesia de Cali, pues la primera había sido la precursora de San Pedro, en la esquina de la Plaza Central, donde se celebró la primera misa. La segunda era la Merced y la tercera la Ermita. Los recursos para su construcción fueron en su mayoría del cabildo de la ciudad, de peregrinos y de piadosos. La obra se terminó en 1602 y en ese mismo año, como el rito católico lo ordena y de acuerdo al canon exigido del derecho eclesiástico, fue consagrada definitivamente a la Virgen de los Dolores, al Señor de la Caña, imágenes que habían sido trasladadas desde la segunda ermita. La fiesta del Señor de la Caña fue democrática y participativa, precedida, como lo cuentan los historiadores Gustavo Arboleda y Alfonso Sabaspi, de procesiones cuando estaba lista la cosecha. Por esa época oficiaba como capellán del templo del maestro don Bernardo Inestrosa Príncipe y Silva, con obligación de decir misa los domingos a romper el día. En 1735 Cali fue sacudida por un terremoto. La ermita sufrió diferentes daños que fueron reparados con donaciones públicas, aprovechando para reformar el techo que estaba comido por el comején. En el año 1741, un grupo de fieles liderados por el párroco de la ermita solicitaron al Cabildo de Cali la construcción de un muro de contención para proteger la capilla de las crecientes del río, solicitud que no fue atendida. En 1802 se celebró los 200 años de la construcción del nuevo templo y su consagración oficial. La fiesta del Señor de la Caña se celebraba ininterrumpidamente hasta 1811, donde por los sobresaltos propios de la Guerra de Independencia y creación de las ciudades confederadas del Valle, la ciudad comenzó a agitarse de manera inusual, lo que no mermó el número de fieles que después de la era de Sanjurjo Montenegro le otorgaron al Señor de la Caña la potestad de ser el Salvador de Cali. Existe la leyenda donde se afirma, o la tradición, no tanto leyenda, sino tradición, donde se afirma que Bolívar visitó la ermita durante su estadía en Cali durante 1822, cosa que lo reafirma, por decir algo, Gilberto Garrido en su poema, en una de las estrofas. El 24 de diciembre de 1876, la ciudad de Cali fue tomada por las tropas liberales del general Peña. La toma y saqueo de Cali fueron narrados por don Manuel Sinisterra y publicados por don Manuel en 1937. También nuestro compañero y amigo Henry lo nombra muy bien los datos del saqueo de Cali, tanto en su charla que nos dio en las oficinas sobre la batalla de los Chancos, porque la toma de Cali fue posterior a los Chancos, y en su última charla sobre la Guerra de los 1000 días. Tenemos en la pantalla una toma, esta fotografía también creo que está entre las del video de Henry. Es una celebración de Corpus Christi en la avenida Primera frente a la ermita. Ahí alcanzamos a ver la construcción y alcanzamos a ver la crucecita en la punta de la espadaña de la torre. A finales del siglo XIX se inició pues la Guerra de los 1000 días. Esta guerra traerá grandes dolores a la patria y el más grande sería la pérdida de Panamá en 1903, como fue tratado por nuestro amigo Henry García. En 1908, el general Rafael Reyes tenía como proyecto la división geopolítica de Colombia, basado en su gran conocimiento de la geografía nacional, y de continuo visitaba el Valle del Cauca. Se inició entonces una fuerte polémica entre Buga y Cali para obtener el nombramiento como capital del departamento. El 16 de abril de 1910,
se creó el departamento del Valle del Cauca con capital Cali. Ese mismo año se iluminó por primera vez la ciudad con luz eléctrica de una pequeña planta que existía por los lados, a los lados donde es el zoológico de Cali hoy. En 1911, el Papa Pío X crea la diócesis de Cali con la Virgen de los Remedios como patrona. El sismo de 1925. A finales del siglo XIX, de manera recurrente, se presentaron una serie de movimientos telúricos en el Valle del Cauca. Dichos movimientos fueron socavando la estructura de varias edificaciones existentes en la época. El ciclo terminó a las 7 de la noche del domingo 7 de junio de 1925 con un movimiento muy fuerte, el cual afectó todas las edificaciones religiosas de la ciudad y destruyó totalmente la ermita rústica colonial. El techo se desplomó hacia adentro, mientras algunas paredes y el muro donde estaba el altar del Señor de la Caña y la torre con su campanario permanecieron en pie. Vemos esta foto, son las ruinas de la ermita de Nuestra Señora de la Soledad del Río, en el centro, con vestido de cuadros, Micaela Castro Borrero, el día 8 de junio de 1925. Con ocasión del movimiento telúrico hubo muchas crónicas y escritos, entre ellos uno de Despertar Vallecaucano, el número 95, que me permito transcribir. Se los voy a leer, no es muy largo. La noche del domingo 7 de junio de 1925 fue trágica para los habitantes del viejo Santiago de Cali, pues en esa fecha la ciudad fue sacudida por el más violento terremoto que se registra en los análisis históricos locales. Ya Cali había pasado por sismos muy fuertes, con el de 1885 que cuarteó totalmente la Catedral de San Pedro y dejó en pésimas condiciones centenares de viviendas. Luego vino el temblor de 1906, que aunque más leve, dejó cuantiosos daños y viviendas y templos. Pero el de las 7 de la noche de ese 7 de junio de 1925 tuvo especiales características por su duración y rudeza, sintiéndose en todo el país, en especial en el occidente colombiano. A esa hora, el presbítero, esta es otra foto de la ermita, destruida. Al fondo se nota, se ve bien el campanario, donde se alcanza a apreciar la campana. La campana fue recogida por los obreros cuando demolieron la torre y la guardaron, y ya está en este momento en la ermita actual. Sigamos con la crónica del terremoto. A esa hora, el presbítero Daniel Guerrero, párroco de la Catedral de San Pedro, se preparaba para oficiar los actos religiosos en honor del Sagrado Corazón de Jesús, que se celebraban todas las noches durante el mes de junio. Cuando inició el terremoto, se sintió un crujido muy fuerte y vio como parte de la nave principal se venía abajo y los feligreses salían corriendo en medio de pánico hacia la calle. Desde ese momento, los gritos de terror se escuchaban por todo Cali Viejo, interrumpiendo la tranquilidad de la tibia noche de verano, y los caleños vieron caer parte de la fachada colonial y el desplome de la vieja torre de la catedral. Sin embargo, lo sucedido en la catedral fue pálido ante lo acaecido en la ermita del Señor del Río, situada a corta distancia. Allí los daños fueron totales y la modesta capilla, que era la ermita de ese entonces, desapareció por completo en medio de las ondas del sismo, quedando de ella unos muy pocos muros en pie, entre ellos el que sostenía el óleo, ojo con esto, del Señor de la Caña, y donde se encontraba la venerada imagen de la Virgen de los Dolores, que fueron sacados por doña Micaela Castro Borrero y guardados en su casa, de donde solo volvieron a salir el día que la gran dama caleña dio por terminado la construcción de la nueva ermita de Cali en 1942, de la que ella fue su gestora principal. Ahora hablamos sobre esto.
Otra iglesia que quedó en pésimo estado fue la vieja iglesia de Santa Rosa, en la carrera 10 con calle 11. El doctor Mario Llano me ofreció de pronto a ver si podemos ver al final de la charla una foto que tiene él que consiguió de Santa Rosa destruida por el terremoto. Las ruinas de Santa Rosa fueron demolidas después del terremoto y en su lugar se construyó la iglesia que tenemos hoy. Igualmente sufrieron daños la capilla de San Antonio, la iglesia de San Juan de Dios, del Hospital de San Juan de Dios, el hospital del mismo nombre, el templo de San Nicolás, el cual tuvo que ser sometido a una rigurosa reconstrucción, la histórica Torre Mudéjar del complejo religioso de San Francisco demostró su extraordinaria solidez y no sufrió desperfecto alguno, pero la cúpula del templo sí sufrió graves daños estructurales que obligaron a la comunidad franciscana a someterla a una muy costosa reparación unos meses después. Fueron incontables e innumerables los daños acaecidos en edificios públicos y en cientos de hogares de las familias caleñas, que vieron afectadas sus casas de bareque muy comunes en la ciudad. Hasta allí la crónica narrada. Continuemos esta siguiente diapositiva. Vemos el altar del Señor de la Caña. Es una fotografía anterior a la destrucción, anterior a 1925, no tiene fecha, pero al encontrar en el archivo del patrimonio fotográfico y fílmico esta fotografía del altar del Señor de la Caña, el cual resistió el temblor en 1925, se despeja la duda de si esa imagen es un cuadro al óleo, como decía la crónica, o si es pintado sobre tela, o si es pintado sobre madera o sobre lámina, o es una pintura sobre una laja de piedra, es una especie de obra al fresco, aparejada con tierras de madera al fresco. Allí en esa fotografía alcanzamos a ver en el centro los pies de la imagen del Señor de la Caña. Ok. Y vemos nuevamente la imagen que podemos ver hoy. Esta es Micaela Castro Borrero, precisamente en ese mismo año de 1925. La familia Castro Borrero, esta familia raizal caleña, estaba formada por el matrimonio de doña María Francisca Borrero Borrero y don Adolfo Castro Callao y sus hijos. Doña María Francisca era hija de Miguel Vicente Borrero Piedrahíta y de doña Micaela Borrero Barona. Le tocó vivir y sufrir la toma y el saqueo de Cali por David Peña, como ya se ilustró en el relato de Manuel Sinisterra. Don Adolfo era descendiente de respetabilísima familia popayaneja, hijo del doctor Juan Antonio Castro Callao, gobernador de la provincia de Popayán en 1843, y de doña Paula Callao Grueso, dedicado a la ganadería y a los negocios, profesión que le permitió acaudalar bienes propios y manejar los bienes de la familia de su esposo. Don Adolfo y doña Pacha tuvieron sus hijos nacidos en predios de la parroquia de San Nicolás de Cali, pues su residencia estaba situada en la esquina de la carrera quinta con la calle 15 de Cali, casa en la cual pasé los primeros años de mi vida. Vean la introducción en el libro. Los Castro Borrero fueron entonces Paulina, Adolfo, Antonio José, Ángel María, Ana Cristina, casada con el doctor José J. Escobar Arango, como ya lo dije, quienes me criaron y fueron mis padres, y finalmente Micaela, nacida en 1881 y bautizada en honor de su abuela Micaela Borrero Barona. Debido a la avanzada edad y quebrantos de salud de doña Pacha, moriría en 1928, Micaela hizo las veces de mamá de Ana Cristina y por tanto fue prácticamente como mi abuela. Aquí vemos en la pantalla la plazoleta de Santa Librada. Al fondo, en la calle 13, al fondo, en blanco, la torre de la ermita, y pues esta es la plazoleta del antiguo convento de San Agustín. Perdón. Y vemos la foto de la torre de Santa Librada dañada con el temblor del 25 también.
Desafortunadamente, en este momento no puedo ampliar esta fotografía, pero en el PowerPoint que les enviará Mario mañana o pasado mañana, el lunes, la semana entrante, sobre la charla, sí la pueden ampliar, y ahí están todos los daños que causó en Cali el terremoto del 25. Estos son don Adolfo Castro y doña María Francisca Borrero, doña Pacha, padres de Micaela Castro Borrero. Aquí tenemos a Micaela Castro en una foto tomada en Nueva York en 1911. Micaela tuvo muchas anécdotas, entre otras un incidente o anécdota en Washington en 1911, en la época de esta fotografía, donde, siendo parte de la comitiva diplomática colombiana invitada por el embajador a una recepción en la Casa Blanca, se niega a darle la mano al expresidente Teodoro Roosevelt, y, a manera de reclamo por su intervención en la separación de Panamá, cruzando los brazos, las manos atrás de su cuerpo, hace una venia y le dice: yo soy colombiana. Y por otro, el incidente en Panamá, al regreso de ese mismo viaje, en una reunión de amigos panameños con familia en Colombia, donde, al ser invitada a tocar el piano, ella tocaba piano, toca el himno nacional de Colombia, obligando a todos a ponerse de pie, y muchos lo cantaron. Bueno. Ese 7 de junio de 1925, Micaela y su madre habían asistido a la misa dominical a la ermita, que quedaba a pocas cuadras de su casa. ¿Y cuál no sería el asombro y desesperación después del fuerte movimiento telúrico ocurrido a las 7 de la noche y enterarse de los daños ocurridos por toda la ciudad, y en especial la destrucción de la ermita? Su madre, doña Pacha, le encargó a Micaela encargarse hasta donde fuera posible de la reconstrucción de la capilla. El 8 de junio, fecha de la foto, después de visitar las ruinas, Micaela se dirigió a solicitar permiso para reconstruir la iglesia a la casa del Peñón, donde tenía su casa de habitación el obispo Monseñor Eladio Posidio Perlaza, quien les puso que habían urgencias mayores y templos que merecían más atención que la ermita, lo que produjo un roce entre los dos personajes, tanto que Micaela se molestó y contestó: en esa iglesia está una imagen de valor histórico que representa a Cristo con una caña en la mano. Ese señor milagroso con esa caña no ha de pegarme a mí por no reconstruir su templo. Cita del general Luis Enrique Palacios. Micaela se fue angustiada a la casa y le contó a su madre, doña Pacha, que el obispo no le había dado permiso y que ella le había contestado así. Su mamá la regañó y le dijo: pues vuelve donde el obispo a pedirle excusas, a pedirle perdón, y a ver qué le dice. Pues el obispo le dio el permiso, Monseñor Perlaza le dio el permiso a Micaela, y empezó esta con la ardua tarea de remover escombros, de hacer una lista de posibles benefactores entre familiares y amigos, pues los recursos eran muy escasos. Entre estos nombres estaba el del general Alfredo Vázquez Cobo, quien en ese momento era gerente del Ferrocarril del Pacífico y frecuentaba mucho la casa familiar de doña Pacha, la casa de Micaela. El general se solidarizó con la empresa y puso a disposición de Micaela al ingeniero Pablo Emilio Páez para que éste asesorara e hiciera lo necesario dentro de su función para la construcción de una nueva iglesia. Al inicio de la gestión de Micaela solo había logrado juntar 300 pesos, por lo que, al ser consultada por el ingeniero sobre el monto total de recursos para iniciar la obra, esta le contestó: doctor Páez, ni usted me pregunta cuánto tengo en caja para esta obra, ni yo le pregunto cuánto va a costar.
A la tercera semana de los hechos ya se habían retirado todos los escombros y para dolor de muchos, casi nada de la antigua ermita pudo salvarse. Entonces se descubrió el muro en donde estaba el altar del Señor de la Caña. Se cubrió con un tejado improvisado que protegiera el pedernal y la obra de arte. Durante el primer año no fue posible iniciar las obras. Las reuniones familiares solo permitieron recoger unos pocos pesos y luego la gestión de Micaela hubo de trasladarse al gobierno nacional, donde encontró eco y el mejor apoyo que el obtenido con el gobierno local. El ingeniero Páez intuía el cambio de los tiempos y la dirección en la que la ciudad se dirigía su arquitectura, razón por la cual propone se construya una capilla innovadora que cumpla con el requisito de ser la mejor casa posible para la Virgen de los Dolores y el Señor de la Caña. Presentado entonces como proyecto una de estilo gótico, supremamente adornada, semejante a la Catedral de Ulm en Alemania. El apoyo inicial provino del ingeniero Páez, quien no cobró nada por los planos ni por dirigir la obra, y la ayuda que otorgó el gobierno colombiano por valor de 2.800 pesos con 25 centavos, con lo cual se pudo dar por fin inicio de la obra el 10 de octubre de 1926. La obra de mano estuvo a cargo del maestro constructor Marco Antonio Ledesma. En entrevista concedida a un diario el 1 de junio de 1935, expone Micaela que solo en el año 34 y 35 recibió apoyo del Consejo Municipal, a razón de 50 pesos mensuales en el año 34 y 100 mensuales en el año 35. Otra anécdota de Micaela nos muestra claramente su forma de ser y su talante. Se acercó a ella un rico hacendado del valle, se acercó ella a un rico hacendado del valle a pedirle una limosna para su templo de la ermita. Dicho señor sacó de su bolsillo una monedita de 1 centavo y la entregó a la señorita Micaela, quien le contestó estirándole la otra mano: Dios se lo pague por la donación que le recibo para Micaela Castro, pero por favor, por amor a Dios, deme algo para construir la casa del Señor de la Caña. Su interlocutor, ante tanta humildad, le entregó un grueso rollo de billetes que tenía en el bolsillo y le dijo: chata, cada vez que tenga una necesidad y no alcance a cubrir la planilla de los gastos semanales, recurra a mí, que yo le ayudaré con mucho gusto. A Micaela le decían la chata. En Cali, por esa época, había 2 chatos famosísimos: el Chato Buenaventura y la Chata Castro, Micaela. El año más complicado en el proceso de construcción fue en 1933 por los coletazos de la guerra con el Perú, en donde el general Vázquez Cobo comandaba las tropas colombianas. El presidente Enrique Olaya Herrera había recurrido a la caridad nacional para suplir los gastos de la guerra, pues los múltiples conflictos internos, el país no tenía cómo afrontarla y por supuesto no había dineros para ayudar obras como la ermita de Cali. Para darnos una idea de lo difícil que fue su labor, las limonas eran del orden de 1.000 pesos, 200 pesos, 100 pesos, unas pepitas de oro, etcétera, etcétera. El costo total de la obra fue del orden de 264.000 pesos, que en esa época era un dineral. Micaela viajó en Bogotá en varias ocasiones con el fin de granjearse el apoyo continuo del gobierno nacional. Gestionó ante el Congreso de la República sin éxito ayudas parlamentarias. Su más grande receptor fue el presidente Santos, quien de continuo la invitó al Palacio. Fue condecorada en 1935 por el Consejo de Cali por el aporte a la ciudad con obras múltiples de interés que atendía al tiempo con su lucha por la ermita. Micaela, junto con el Chato Buenaventura, participó en la construcción tuvo parte en la construcción del teatro municipal. Participó junto con otras señoras de Cali en la junta para hacer construir
el monumento a Jorge Isaac, el monumento a María, que está en este momento adosado al Consejo, a la construcción del Consejo, y que hay la controversia de si se traslada o no se traslada. Han querido trasladarlo a la plazoleta del Parque del Peñón, pero pues eso todavía no ha cristalizado. Para construir recursos, Micaela organizaba, como dije al principio, actos, bazares, reuniones de toda índole, y en uno de estos, organizado por ella en 1930, leyó el poeta Gilberto Garrido en el Teatro Municipal de Cali un poema dedicado a Micaela, y la cual tituló La Ermita de Santa Micaela. Perdón, un momento. La Ermita de Santa Micaela. Yo me voy a permitir leer unas poquitas estrofas del poema porque es muy largo. Un momento, por favor, que no lo tengo aquí a la mano. Vemos en pantalla la foto de la construcción de la ermita al lado izquierdo, la ermita de construcción, y al lado el Hotel Alférez Real, que terminó de construirse en 1933. Me permito leer la primera estrofa del poema. Por una calle indiferente, solo conmigo iba yo ayer, cuando me habló dolidamente la amiga voz de una mujer. Poeta, díjome la dama, hay en mi espíritu un altar. Usted que sueña, siente y ama, dele a mi numen su cantar. Luego más adelante, la ermita rota hace 5 años, mínima urna colonial, que dio a los místicos rebaños su coro humilde y su misal. Y el nombre de Santa, la última estrofa, ¿qué más os digo? No resume mi pobre cántico augural la luz de un ser que se consume en el confín del santoral. Gilberto Garrido, 1930. A la ermita de Cali también Jorge Robledo Ortiz tiene un bello soneto. Remanso de amor, isla del viento, bajel de la oración y la campana, gobelino de luz que en la mañana bordó bajo el azul del firmamento, puente de amor, isla del viento y la misericordia cotidiana, crochet de espuma, encaje y filigrana, donde la piedra es flor del pensamiento. Tu campanario, surtidor del día, el agua fresca del Ave María riega sobre los puntos cardinales, mientras en un silencio sin orillas, el incienso perfuma de rodillas la gótica visión de tus cristales. Jorge Robledo Ortiz. Bueno. Finalmente, en 1942, tenemos en la pantalla una foto de la construcción en 1933, por la misma época que se terminó la construcción de la Feria Real. En 1942, el periódico Relator, en abril 1 del 42, informa sobre la consagración de la ermita. Se verificará durante las ceremonias del Congreso Misional. El lote frente a la capilla, la consagración de la ermita será uno de los grandes números de las festividades del Congreso Misional, que se reunirá en Cali en la semana del 19 al 26 de abril. El acto de la consagración de la sede de capilla gótica será presidido por el excelentísimo señor nuncio apostólico, y a él concurrirán, además de altos jerarcas de la iglesia, invitados especialmente, y para ese día es posible que la ermita esté totalmente terminada, porque lo último que falta es el altar celtal, obra en la cual se trabaja actualmente. Los vitrales de la ermita 32 o 33, no recuerdo exactamente, llegaron a Cali el 10 de marzo de 1939 procedentes de Ámsterdam, junto con el carrillón que tocaba el Ángelus y otras melodías,
cuyas partituras yo conservo en mi poder. El órgano fue importado de Bélgica. Las campanas fueron fundidas por Armand Blanchet de Levallois, cerca de París, y fueron donadas por las colonias antioqueña y caldense en 1936. La iglesia fue consagrada por Monseñor Díaz el 21 de abril de 1942 y Micaela siguió protegiéndola hasta su muerte. Tenemos aquí otra foto de la ermita donde se aprecia el enlucimiento de arriba hacia abajo. Todavía no habían llegado los vitrales ni al reloj. Tenemos otra fotografía también, es de la misma época, 1933. Tenemos uno de los vitrales. Este es un vitral con la imagen de Nuestra Señora de los Remedios, cuya cuya figura de piedra está en la Merced. Tenemos la nave central de la ermita con el altar mayor, donde está la imagen de Nuestra Señora de los Dolores o Nuestra Señora de la Soledad del Río. Todas las obras, la obra de mármol fue hecha en mármol de Carrara, importado, y hecho en Cali, en San Nicolás, por el escultor italiano Alideo Tassioli Fontanini, que fue junto con su hermano también los que hicieron la estatua de Cristo Rey. En 1959 otro temblor sacudió a Cali y tumbó la estatua, perdón, tumbó la torre del altar central. Esta es el altar principal de la ermita, el altar original, que se cayó por el temblor de 1959. A Micaela no se le informó sobre este daño y el mismo Alideo Tassioli hizo la reconstrucción y la reparación entre los años 1960 y 1962, tomando como modelo la misma forma del altar del Señor de la Caña, que había sido hecho por él también. Entonces, este es el actual, en la figura, este es el altar central, el altar mayor de la ermita, hecho en la misma forma que es el altar hecho por Alideo Tassioli, regalado por la familia del maestro Ledesma, el constructor de la ermita. Entonces, el altar mayor lo hicieron con los pedazos que quedaron del antiguo altar. Miren la diapositiva, este era el antiguo altar. Esto es foto del Archivo Patrimonio Fotográfico y Fílmico. La ermita, pues les dije que ahí se casaron mis padres. La ermita en una época, todo el mundo quería casarse en la ermita. Estuve buscando en lo que quedaba de Fotomult y de fotos de empresas fotográficas de la época, y no he podido conseguir una mejor fotografía que esta, que es del altar mayor. Es lo único que he podido conseguir, siendo que en la ermita se casó cantidad de gente y si debe haber fotografías. Puse un aviso en YouTube cuando publiqué el libro que presenté a la academia sobre los borreros, el libro de José J. Escobar, y no, nadie apareció, nadie tiene fotos de ese altar. Toda la obra, como les dije, toda la obra de mármol fue hecha por Alideo Tassioli con mármol de Carrara. Aquí tenemos la pila bautismal que fue donada por la familia Carvajal de Rú y fue estrenada con el bautizo de la niña Ana Cecilia Carvajal. Para la ermita también se construyeron dos confesionarios tallados en madera de cedro negro, y lo mismo las bancas
las sillas de la iglesia, que fueron las primeras sillas que tuvieron abullonado en el reclinatorio. En 1949, el Papa Pío XII condecoró a Micaela Castro y envió el certificado de la condecoración, este diploma, que fue firmado por el secretario de Estado del Vaticano, Giuseppe Montini, quien después sería Pablo VI. Entonces ahí tenemos en ese diploma dos papas. Micaela Castro falleció el 8 de junio de 1964. El sepelio estuvo precedido por Monseñor Julio Rengifo Romero, y ese día el gobierno departamental del Valle, mediante decreto 0470, le rindió honores. Lo mismo hizo el gobierno municipal mediante decreto 276, y el gobierno nacional envió nota de condolencia. El gobierno eclesiástico en el 1968 autorizó el traslado de los restos que estaban en el cementerio central de Cali, autorizó el traslado a la iglesia de la Ermita, y donde está esta lápida con su firma autógrafa, y la tumba está al lado izquierdo del altar actual. Hablaba de los chatos, Chato Manuel María Buenaventura y la chata Micaela Castro. Pongo esta foto que para mí es muy, muy linda. Ahí está Micaela Castro y el niño soy yo y mi perro. En 1972 fue demolido el Hotel Alférez Real, el cual había sido construido en la misma época de la construcción de la ermita, había sido inaugurado en el 33. En 1994, la Sociedad Colombiana de Arquitectos organizó un concurso para realizar una plaza en el lote del Hotel Alférez y darle a la ermita la fachada posterior que nunca tuvo. Vemos la foto de la construcción construyendo algo parecido al estilo de la ermita en la fachada, en la culata posterior, donde estaba la casa de la familia, no recuerdo exactamente cómo se llamaba. Durante el hundimiento de la Avenida Colombia para hacer el Boulevard del Río, aparecieron vestigios del muro para desviar el río construidos entre 1745 y 1750, de los cimientos aparentemente de la ermita de 1572. Así lo narran los arqueólogos que estudiaron el caso. Comillas: el problema mayor es un muro de contrafuertes que colinda con el río Cali en la calle 11 de la Avenida Colombia, con cimentación en piedra y ladrillo. Seguramente fue construido para resistir las crecientes del río. Es la piedra en el zapato, dice Blanco, porque tiene la misma estructura de las murallas de Cartagena. De allí su valor histórico. ¿Qué hacer? Dejarlo en el sitio, rediseñar el túnel, pero eso implica costos y un riesgo para los edificios aledaños, entre ellos donde está nuestra sede, el edificio de la Colombiana de Tabaco. Los otros vestigios se encuentran frente a la ermita, en la calle 13, donde termina la megaobra. Al parecer, son cimientos de piedra de la antigua capilla que data del siglo XVII y que, debido a los embates del río Cali, tuvo que ser construida luego a unos 20 metros más atrás. Gloria Chaparro Sotro encuentran restos arqueológicos en la Avenida Colombia. Espectador, 26 de octubre de 2011. Para las celebraciones estos son los cimientos en la fotografía, los cimientos encontrados al frente de la ermita. Para las celebraciones del año 2000 se planeó efectuar un mantenimiento general a la ermita, la cual se llevó a cabo y se corrigieron muchos problemas, principalmente humedades y problemas de pintura. Se repararon algunos vitrales, se taponaron huecos por donde se entraban ladrones e indigentes,
aunque en la parte posterior de la iglesia vivía una familia, siempre había alguien de manera de cuidandero, pero pues de todas maneras entraban a robar. Al frente de estas obras estuvo una sobrina nieta de Micaela, la señorita arquitecta María Cecilia Castro Cruz, quien se trasladó de Bogotá, donde era su residencia, para atender a las obras. Años después, en 2014, para conmemorar los 50 años de la muerte de la Chata, se hicieron algunas reparaciones logativas y se celebró una misa en la ermita concelebrada entre el arzobispo emérito Juan Francisco Sarasti Jaramillo y el arzobispo actual Darío Jesús Monsalve. A esta ceremonia asistieron muchas personas de la familia Castro Borrero. Me correspondió hacer una pequeña semblanza y presentación, la cual efectué con mucho gusto, tratándose de mi querida Chata en la iglesia de la ermita. Aquí adelante ya tenemos bibliografía. Hasta aquí pues esta charla, esta presentación. Tenemos la ermita recién inaugurada en 1942, la ermita de 2020. Y tenemos ya la bibliografía, la presentación completa, pues todos lo que me he permitido leer son aparte del libro. Les agradezco mucho por su paciencia.